Mariana Vázquez, hermana de Normita, que está acompañada de Juan Pablo Benito, nuestro periodista. No han bajado los brazos. Pese a lo difícil de la situación, hay que ponerse en el lugar de ustedes, pedir justicia por su hermana en este femicidio que nos enluta a todos. Contarles que está Héctor, también está Bárbara Salinas. Bárbara, tú escuchaste atentamente la nota. Terminó esta preparación de juicio oral. ¿Qué continúa? ¿Cómo van a ser los tiempos? ¿Cómo ves tú luego el juicio oral y la posibilidad finalmente de que se condene a este hombre, el principal inculpado? Mira, Tonka, yo quiero ser optimista en este caso. Yo creo que hay suficiente prueba, evidentemente, porque además acá recordemos que el imputado ya había tenido, ¿no es cierto?, actos de violencia, en este caso en contra de la víctima, en contra de Norma, claro. Violencia dentro de la relación, el pololeo. El femicidio es un delito que es de los más graves que existe acá en Chile. Y están todas las pruebas que lo vieron en el lugar, etcétera. Por lo tanto, yo avisoro que va a ser un juicio oral bastante largo. Estos juicios normalmente, dependiendo de la cantidad de testigos, son 37 testigos, 12 peritos, etcétera. Eso toma tiempo, probablemente 3 semanas, 2 semanas, depende de la agenda del tribunal. Pero yo quiero creer y pensar, de verdad, que sí se va a obtener la condena solicitada por el Ministerio Público de la Familia, que es ni más ni menos que presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años sin ninguna posibilidad de obtener beneficio alguno para el autor. También complementar, porque estuvimos con Mariana hace un tiempo atrás, Mariana, pero para los que se están sumando a la sintonía y aprovechando que está Bárbara con nosotros, esta especie de indemnización que ustedes han pedido a través del juicio, cuéntanos un poco en qué consiste para luego complementar con Bárbara. Te escuchamos, Mariana. Exacto, como tiempo atrás lo dijimos, la indemnización que se está pidiendo es para que este tipo tenga en consideración el gran delito que hizo, el gran crimen que nos causó a nosotros, el gran dolor que nos conlleva a vivir día a día, levantarnos por la mañana, despertar y ver que Norma ya no está. Es un dolor tremendo. Ningún peso en esta tierra nos va a devolver a Normita. Ningún peso nos va a poder quitar el dolor que nosotros sentimos, pero él tiene que pagar de todas formas acá en la tierra. Las penas del infierno debe vivir ese hombre por el daño que nos causó a nosotros como familia, por el crimen que hizo con Normita. Ese hombre tiene que pagar con la pena máxima. La justicia, por eso yo siempre hago el llamado a la justicia, que por favor los magistrados no bajen la pena, ojalá le suban, pero que no bajen. Y la indemnización, como digo y como siempre quiero aclarar, ningún peso nos va a devolver a Normita, ningún peso nos va a quitar nuestro dolor, pero él tiene que saber que lo que se hace acá en la tierra se paga. Y lo que hizo él fue muy grave y tiene repercusiones de la maldad y el daño que nos hizo. Bárbara, claro, ahí está. Entonces, 40 años es lo que se pide en cuanto a la privación de libertad, pero también hay un monto, hay un tema monetario, corren por el mismo carril, son situaciones que van a tener un proceso diferente. ¿Qué nos podrías decir tú con respecto a la indemnización? Te agradezco muchísimo la pregunta, Tonka, porque esto poca gente lo sabe. Una de las cosas buenas que tiene esta reforma procesal penal, que ya lleva casi 20 años, es que dentro del procedimiento penal, en este caso lo que estamos enfrentando, ¿verdad?, juicio oral, en este caso los querellantes, que son los familiares de la víctima, los familiares de Normita, pueden presentar dentro del mismo procedimiento una demanda civil. Y eso es lo que están haciendo ellos ahora. Y la ventaja que tiene, que es el mismo tribunal oral en lo penal, en este caso de Linares, según entiendo, el que va a conocer tanto de la situación criminal o penal, ¿no es cierto?, en cuanto a la condena, privativa de libertad, como asimismo también van a conocer de la demanda civil. Y eso es muy bueno, porque si ellos tuvieran que demandar directamente en un tribunal civil, ahí estamos hablando de por lo menos, sin exagerar, 5 a 7 años de juicio. Claro, entonces, algo trae de paz para la familia el hecho de poder pedir esta justicia tan merecida, ¿no es cierto? Y este resarcimiento que en lo económico yo entiendo, hermano, porque no es solamente, nada va a reparar ninguna suma de dinero, pero sí sentaría un interesante precedente el hecho de que fuese condenado a la suma que está pidiendo la familia. Hay algo más que también nos hace ver Mariana con sus palabras, y quiero agradecerle a Mariana que el triste deceso de su hermana ella también lo observe
para la comunidad, que observe que esto no puede volver a ocurrir. Y hay un par de datos que son muy elocuentes con respecto a lo que nos está diciendo la hermana de Norma. Fecha 17 de julio del 2020, lugar Maipú. Norma Vázquez denuncia a Gary Valenzuela por agresión sexual. El uniformado es suspendido de sus funciones. 19 de julio del 2020, Maipú, Fiscalía Metropolitana Occidente entrevista el 29 de julio y deriva al Centro de Atención de Víctimas de Maipú, activando un servicio de contacto telefónico de urgencia. Un servicio de contacto telefónico de urgencia fue lo único que el Estado, en este caso, pudo hacer para evitar un deceso que, por supuesto, nadie lo podía imaginar en ese minuto, pero que al cabo de solo 3 días ocurre, el día 21 de agosto del 2020. Mariana, esto es parte también de tu lucha, ¿no? Que esto no vuelva a ocurrir. Exacto, también es parte de mi lucha porque de verdad que con Normita se pudieron evitar muchas cosas y de verdad que no hicieron bien su trabajo. Se pudieron evitar muchas cosas. Por eso yo de verdad que digo a la justicia que haga su trabajo, que Fiscalía también haga su trabajo con las denuncias. Que no los dejen pasar, que por favor de verdad que sigan insistiendo, que sigan haciendo los seguimientos a estas personas que causan males a las mujeres y viceversa. Porque Normita cuando ella denunció no se le tomó en cuenta. Es que ese es el punto que necesito que conversemos, porque el no darse cuenta, el no atender la denuncia, el que se hizo la denuncia y finalmente nadie hizo una investigación mayor o puso en contexto los elementos de la discusión que terminan muchas veces en muertes. Tristes muertes como la de tu hermana. ¿Qué es lo que a ti te hubiese gustado que hubiese ocurrido en cuanto tu hermana hace esta denuncia de violencia sexual? Bueno, a mí lo que me hubiera gustado es que le hubieran dado la contención primeramente en el lugar que ella estaba trabajando. La comisaría 25 tiene mucha responsabilidad porque sus superiores, en lugar de darle la contención, de apoyarla a ella como mujer, como género femenino, como su trabajadora, lo que hicieron fue verla, o sea, mirarla al menos, como diciendo que ella era un peligro público para la sociedad. La sacaron de su zona de confort, de su zona de fortaleza, la alejaron de su grupo de trabajo y la colocaron en otro servicio. La alejaron de su familia, de su grupo familiar, de su grupo de trabajo, donde ella se sentía acogida. La sacaron de ahí diciendo que ella podría ser un peligro público. O sea, ella era la víctima. El único apoyo que le dieron, le pasaron el dato, toma, ahí está, un número de la psicóloga, y que le quedaba en otra comuna. O sea, ¿cómo hacen eso con una trabajadora? O sea, ¿qué le queda a las demás? Tu padre señala sobre el mismo punto que la sensación que le quedó a tu hermana era que a ella la estaban inculpando de esta agresión. ¿Qué te pasa con esa sensación que manifestaba tu hermana? Exacto. Claro, a mí me quedó mucha ira, me quedó mucha rabia con la institución, me quedó mucha rabia con la comisaría 25, con los superiores de ahí, con los que tenían que haber hecho algo por ella, no lo hicieron. Mala administración, no se hicieron las cosas a tiempo, debieron haberlo dado de baja de inmediato, pero no lo dieron. ¿Por qué? Porque él pertenecía a un rango superior, porque él pertenecía a los oficiales y Normita no, Normita pertenecía a los suboficiales. ¿Y cuánto tiempo demoraron? ¿Por qué existe este abismo entre estas dos jerarquías? ¿Cuánto demoraron en darlo de baja finalmente, Mariana? Bueno, lo dieron de baja cuando falleció Norma. Tengo entendido yo que al día después, la noche, lo dieron de baja. Solamente se demoraron todo ese tiempo en darlo de baja. Imagínense. Y a los suboficiales, si hubiera sido Norma la que hubiera cometido el crimen, le hubieran dado... O sea, ya hubiera estado de baja y lo hubieran condenado al día siguiente. Entonces me parece tan absurdo todo esto, toda la espera... Sí. Solamente porque él pertenecía a los oficiales. Bueno, Mariana da cuenta de lo que pasa puntualmente en este caso con respecto a cómo se soluciona, se busca un punto de acuerdo en una comisaría, pero cualquier mujer que vive violencia intrafamiliar
Cuando hace la denuncia, Bárbara, tú me ayudas y Héctor también, y están en todo el proceso, finalmente la mujer es la que tiene la responsabilidad y debe salir, por ejemplo, a una casa de acogida. O sea, la mujer carga la mochila, debe moverse, debe movilizarse. La víctima finalmente es la que tiene que buscar una salida y no el victimario. Y casi siempre siguen haciendo su vida como cada día, Bárbara. Sí, lamentablemente es así, Tonka, y recordemos la semana pasada el caso de la chilena que está en México, ¿no es cierto?, con sus hijos, y ahí fíjate que hay una diferencia, porque independientemente de quién sea el propietario de la casa, ella logra, ¿no es cierto?, volver a la casa con sus hijos. Tomemos como ejemplo también México en ese sentido. Y acá yo estoy muy de acuerdo con Mariana, porque uno conociendo un poquito más la institución de Carabineros, efectivamente existe una suerte de... digamos, funcionarios categoría A, categoría B. Entonces es curioso que cuando a veces se trata de otros hechos posiblemente delictivos o donde se ven involucrados Carabineros, inmediatamente los dan de baja. Les traigo recuerdo, a lo mejor me van a decir, oye, ¿qué tiene que ver? Pero sí, tiene que ver lo que ocurrió a propósito de las protestas en el puente ahí en el río Mapocho, ¿se acuerdan? El puente Pío Nono. Sí. Inmediatamente dado de baja el funcionario. Y en este caso ya existía un antecedente, una denuncia por violación. Entonces, ese funcionario, yo no digo que lo den de baja inmediato porque estará el debido proceso, pero al lo menos tienen que haberlo separado sus funciones y haberle entregado todo el soporte y todo el apoyo a Normita.